Miércoles 11 de febrero del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Así, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Psicología de la Gratitud, Medium, Divaldo Pereira Franco, por el Espíritu Juana de Ángeles. Hoy toca la página 66. Título: Gratitud en la familia. Se suponía que debido al importante desarrollo de las ciencias aliadas al aporte tecnológico, el ser humano conseguiría finalmente la armonía y el crecimiento moral. Nunca hubo tantas conquistas intelectuales y actividades de naturaleza cultural con una amplia gama de recreación, como ocurre actualmente. El confort y el menor esfuerzo que hacen posible los instrumentos electrónicos facilitan la vida de billones de seres humanos, aunque lamentablemente una importante porción de la humanidad todavía se encuentre sumergida en la miseria o debajo de la línea de pobreza, según se ha establecido, y padezca escasez de alimento, de vestuario, de medicamentos, de trabajo, de educación, de dignidad. Jamás hubo tantas diversiones y técnicas para el tiempo libre, así como facilidades para las relaciones, para la fraternidad, para la armonía entre las personas. No obstante, no es lo que ocurre en la sociedad terrestre, en la cual prospera la soledad, la ansiedad y el miedo con carácter de pandemia. Las enfermedades resultantes de las somatizaciones de los disturbios psicológicos consumen a un considerable número de víctimas que caen inermes en sus tramas constrictoras. Es amenazadora la cantidad de trastornos del comportamiento en el área de la afectividad, de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer, para citar apenas algunas de las enfermedades más atemorizantes. Desconfiado a causa del temor que se instala en su emoción, el nuevo ser humano repleto de comodidades se refugia en la soledad y mantiene comunicación con las demás personas por medio de los recursos virtuales, evitando el saludable contacto personal enriquecedor. Los modelos ético-morales, en consecuencia, han cambiado completamente sus fórmulas, y el vale todo ha ocupado su lugar, en el cual tiene prioridad el cinismo, la depravación, la impudicia, la astucia. El ansia por la conquista de la fama convierte en mezquino a ese individuo intelectualizado pero no moralizado, y le inspira la adopción de alguna conducta que lo conduzca al estrellato, a la posición top, conforme con los lamentables conceptos establecidos por otros líderes no menos atormentados. La moral, la dignidad del buen proceder se han convertido en conductas extravagantes superadas por expertos, en fantasías del erotismo y de la insensatez. Es necesario destacarse en el grupo social, ser motivo de admiración y de envidia, planear en las alturas, ser inaccesible, estar rodeado de admiradores y de una corte
de aduladores que detestan a los ídolos que parecieran admirar lamentando, no están en el lugar de ellos, quienes a su vez los tratan con desdén e irritación. Al principio se someten a todas las exigencias de la futilidad para llamar la atención y cuando se vuelven conocidos, se ocultan detrás de anteojos oscuros y de pelucas, huyendo por las puertas del servicio de los hoteles a fin de librarse de los fanáticos que los aplauden hasta el momento en que surgen otros más alucinados y más exóticos. La anorexia y la bulimia se instalan en la juventud ansiosa que se somete a los absurdos programas de adelgazamiento para conquistar la belleza física, recurriendo a los anabolizantes, a los implantes, a las cirugías peligrosas, en una lucha interminable para llegar a las metas establecidas. En ese abismo, la familia se disgregó, la comunidad doméstica se trastornó, la sombra colectiva pasó a dominar el santuario del hogar y la separación sustituyó a la unión. Madres emocionalmente enfermas e inmaduras disputan con las hijas a los novios, repitiendo la tragedia de Electra, y padres saturados de gozo se entregan al adulterio como una forma de destacarse dentro del grupo social que los elige por considerarlos dignos de admiración. La falta de respeto predomina, originada en los progenitores que consideran a la prole una carga que les entorpece la movilidad en las áreas insensatas del placer, o como una forma narcisista de exhibición, aguardando que den continuidad a sus disparates o exponiéndolo, desde muy temprano en caricaturas de adultos, en los programas de TV y de radio, de teatro y de cine, el lamentable proceso de transferencia frustrante de los propios fracasos. El ego se destaca perverso en todas las acciones y la ingratitud predomina en la manera de ser de cada uno. Se piensa solamente en el interés personal, pese al perjuicio que sufren los otros, y la competencia desleal destruye las relaciones que se caracterizan, salvo rarísimas excepciones, por estar edificadas con la hipocresía y la animosidad mal disimulada. Mientras tanto, la traición, el desprecio por aquellos que colaboraron, el comienzo de la jornada, al igual que la ingratitud, se manifiestan en una escala atemorizante. La ingratitud es una enfermedad del alma que necesita ser urgentemente tratada desde sus comienzos. El ingrato es alguien que perdió la dirección de la felicidad y aturdido deambula por caminos equivocados. Nadie nace agradecido ni consigue la gratitud bruscamente. La gratitud se aprende mediante su práctica, que debe iniciarse en la familia, esa sociedad en miniatura donde el afecto se manifiesta con espontaneidad. La familia no es solo el grupo doméstico, sino la reunión de los espíritus reencarnados con un programa de evolución espiritual establecido deliberadamente. A causa de la condición impuesta por las leyes de la vida, a menudo no se posee la familia que mucho satisfaría estar incluido en ella, aquella constituida por personas afables y generosas, pero el renacimiento se produce junto a los espíritus que se necesitan unos a otros para el menester de la evolución. Muchas veces algunos núcleos familiares se transforman en plazas de guerra, en continuos combates en los cuales cada uno reacciona contra el otro o lo detesta, alejado del compromiso de rehabilitación y de identificación personal. Por cierto, es en ese difícil reducto que el espíritu deberá desenvolverse, transformar los malos en buenos sentimientos, ejercitando la fraternidad y la gratitud. Conseguir la práctica de la gratitud en relación con los familiares hostiles constituye un desafío a la sombra personal dominante en el clan. No siempre se conseguirá el mejor resultado, mientras tanto, creado el hábito de comprender al otro, teniéndolo en la condición de enfermo o necesitado, se transforma en un método eficaz para alcanzar el objetivo. Cuando se afrontan los obstáculos más graves, más amplias conquistas se obtienen cuando son superados. En el hogar, esas dificultades deben facilitar el sentimiento de gratitud por la ocasión de pagar deudas contraídas con anterioridad. Mediante el desarrollo de la paciencia, el ejercicio de la tolerancia y la compasión, perfeccionando el self a partir del hogar, los sentimientos de amistad y de comprensión se amplían en dirección a la sociedad, que es la gran familia donde todos deberán unirse para la edificación de la felicidad colectiva.
Cuando por acaso los desafíos parecieran insuperables, un poema de alegría debe entonar en su interior aquel que se empeña en el triunfo, aceptando las circunstancias, a veces perversas, y transformándolas una a una para mejor. Luchas de esa magnitud elevan al ser humano a la condición dignificada de criatura íntegra, ayudándola a desarrollar el Dios interno que necesita los estímulos poderosos tanto interiores como exteriores para romper el refugio del ego y registrarse en el self. Para el éxito de la iniciativa, el amor y la gratitud constituyen las fuerzas dinámicas al alcance del luchador. No existe nadie que sea impermeable al amor, a un gesto de bondad, a la gratitud sincera. Una familia gentil, armoniosa, y existen muchas que lo son, ya es en sí misma un himno de loor, de gratitud a la vida. Pero aquella que es turbulenta y dificultosa se transforma en la prueba de resistencia al mal y la puerta que se abre al bien aprovechando los inestimables valores ofrecidos por la ciencia, así como por las bendiciones de la tecnología para instalar en la tierra a partir de ahora los comienzos del mundo mejor del mañana. Ninguna sombra individual o colectiva que haya sido construida a lo largo del proceso evolutivo sobrevive, sino que se integra mediante la gratitud al eje del self en equilibrio. Los resultados inevitables de esa conquista pronto se ponen de manifiesto. Curación de los trastornos y de las enfermedades, aparición de la salud integral, la alegría de vivir, el bienestar, conquista de lo luminoso. La gratitud en el hogar anula el individualismo egoísta, preservando a la individualidad que alcanzará la individuación. Subtítulo: Gratitud en la convivencia social. El proceso antropológico de la evolución lentamente llevó al ser humano desde el individualismo egoísta hacia la pareja sexual, mediante el impulso del instinto, a fin de que posteriormente, a través de las manifestaciones preliminares de la afectividad biológica, se originara el sentimiento del grupo familiar que involucra a la prole. A partir de ahí, surgieron los mecanismos gregarios para la creación del grupo social, formando la tribu, en convivencia armoniosa para que a través de los milenios el instinto pudiera dejarse iluminar por la razón, ampliando las afinidades hacia el conjunto que sería la sociedad. Incluso en ese periodo tribal, la animosidad contra los demás grupos era indicio de primitivismo, agresivo, defensivo. Muy lentamente los intereses comunes fueron uniendo a aquellos que conservaban las mismas afinidades, dando lugar a las primeras experiencias sociales. La beligerancia, mientras tanto, que seguía siendo innata, desencadenaba las guerras crueles, como sucede hasta ahora, demostrando el predominio de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual. La elaboración de la sociedad fue el resultado de la necesidad de preservación de cada grupo de los recursos y valores diversos en tentativas de auxilio recíproco, de sustentación de sus miembros, de crecimiento económico y cultural. El self, en proceso de desenvolvimiento, fue superando a la sombra colectiva, mientras que la sombra individual comenzó a estancarse, generando la dualidad de comportamiento, el yo que se opone al otro yo. Animal gregario por excelencia, su supervivencia en el planeta que lo alberga depende de la valiosa contribución social, que lo impulsa al desenvolvimiento intelecto-moral, etapa tras etapa, a través de las huellas de las reencarnaciones. Habiendo alcanzado el actual nivel de cultura, de civilización y de tecnología, el sentimiento de gratitud por las generaciones pasadas debe estar vigente, dando lugar a la comprensión de las conquistas del venir hacia. La búsqueda de la plenitud lo impulsa a la continua lucha por la superación de los vestigios del comportamiento primitivo, que todavía perduran en su seno y le impiden la autorrealización. Los sentimientos que sustituyen o modifican los instintos agresivos amplían sus horizontes en torno del sentido, el significado existencial, a fin de que pueda crecer rumbo a la plenitud. Cuando adquiere la conciencia individual, la razón lo induce a la contribución digna a favor de la conciencia colectiva y simultáneamente trabaja por la incesante renovación y abandono de los paisajes mentales con clichés viciosos que se le grabaron, generando los hábitos que propician la armonía de conducta y la alegría de vivir. Obstinadamente la sombra
Lo mantiene en el egoísmo, lo aprisiona en las pasiones groseras, mientras el self se le opone dando lugar a una batalla perturbadora que se convierte en un conflicto. El despertar hacia la perfecta victoria sobre tales amarras no debe constituir una meta afligente. A fin de que se consiga la pureza espiritual, la conducta irreprochable, la vivencia despojada de problemas es inevitable, según remarcan Kierkegaard, Paul Tillich, Roy May y otros estudiosos de la psicología existencial, como también del socialismo religioso, que estén presentes en la psiquis y en el comportamiento del individuo, la ansiedad, el miedo, la culpa, la soledad, herencias ancestrales de la trayectoria evolutiva. Esos trastornos perdurarán por un largo periodo, aún hasta la liberación paulatina y la conquista de la individuación. En ese sentido, merece especial atención el cuerpo emocional del individuo que se presenta enfermo a consecuencia de la sombra, que lo lleva a negar todo lo que pudiera modificar los hábitos para mejor, influyendo sobre él a fin de que permanezcan en la angustia devastadora o en la ansiedad, manteniendo la culpa consciente o no en una actitud autopunitiva arbitraria. De la misma forma, como se reservan espacios para los cuidados con el cuerpo, se vuelve indispensable que cuide de preservar la serenidad del self con silencios interiores que propicien la reflexión y la meditación con diálogos saludables con la conciencia en una actitud de plegaria sin palabras, conservando el vínculo con las fuentes de la vida. Solamente a través de ese hábito personal será posible superar las circunstancias negativas propiciadas por la sombra sin entrar en una lucha reñida, asimilando sus lecciones y diluyendo aquellas que son perturbadoras para dar lugar al bienestar y la resistencia para las actividades de autoiluminación y convivencia social que no siempre es equilibrada. Los intereses de los grupos humanos son muy variados, generando constantes roces y desgastes en el área de la emotividad, lo que exige autocontrol, disciplina de la voluntad y espíritu de paz, a fin de no entorpecer los valores éticos, los significados morales y los objetivos de la existencia al dejarse arrastrar por el aluvión de los conflictos. La salud emocional es propiciadora de la armonía del self, motivando a la comprensión de que el proceso de inserción en la sociedad genera dificultades y propone desafíos que favorecen el crecimiento del individuo en dirección a la aspiración luminosa. Mediante este comportamiento se modifican las condiciones ambientales del planeta, teniéndose en vista que todo lo que existe interactúa una expresión sobre otra, formando la unidad. El leve roce de la brisa en un jardín está relacionado con una tormenta en la zona opuesta de la Tierra, así como un pensamiento de amor contribuye a la sinfonía universal de la armonía cósmica. Mientras estudia las mejores técnicas para detener y evitar los daños de la devastación de los recursos planetarios, en proceso de extinción, las limitaciones a la emisión de gases que contribuyen al tardo calentamiento global, debido también al envenenamiento de los ríos, de los nacientes del agua, de los mares y de los océanos, a la muerte y a la amenaza de desaparición de vegetales y animales que culminará con la del ser humano. Merece reflexión la tenebrosa condición mental de las criaturas humanas que se detienen en los descalabros morales y en la crueldad. Las ambiciones desmedidas que han conducido a la sociedad a la conquista de continuas tecnologías, sin pensar en los daños ocasionales que también causan a la naturaleza. Dan por resultado los miles de fragmentos de satélites y de cohetes que se desintegran, mientras que los que escapan del aniquilamiento en contacto con la atmósfera, atraídos por la gravedad del planeta, constituyen en la actualidad la terrible basura espacial, a consecuencia de las grandes invenciones del pensamiento desorientado, carente de las reflexiones indispensables. Las previsiones que actualmente se han ido tomando no tienen efecto retroactivo en relación a lo que se encuentra girando alrededor de la Tierra y no se consume. Durante su caída natural hacia la superficie del planeta, se supuso ingenuamente que tales fragmentos siempre caerían en los mares y los océanos, incluso contaminándolos, lo que no se puede confirmar porque han caído en centros urbanos, en el campo, en todas partes.
Ante el panorama de sombra individual y colectiva que domina la sociedad moderna, la gratitud asume un rol relevante porque dando comienzo en la emoción superior dentro del ámbito doméstico en el propio individuo y por medio de él mismo, se amplía en dirección a los grupos sociales, considerando siempre todo lo que la vida ha proporcionado gratuitamente, sin nada pedir en compensación, excepto que se mantenga el equilibrio necesario para la continuidad del proceso evolutivo. Se disfrutan mil favores y conquistas mientras se está en la excursión carnal sin sacrificios y sin gratulaciones en torno de su significado y de las respuestas ofrecidas. La gratitud social es la respuesta del corazón feliz por las excelentes oportunidades que se disfrutan durante la existencia terrenal. A través de esa conducta se debilita la competencia enfermiza entre los individuos y los grupos, al igual que las intrigas y las enemistades, los odios y los resentimientos morbosos. Cuando se reflexiona acerca del grupo social en el cual se trabaja incansablemente, la gratitud enriquece al self, que absorbe la sombra sin hacer de ella un adversario, y la plenitud se instala en el ser humano. Subtítulo: Gratitud por la vida. La vida es un maravilloso milagro del universo, instalada en todas las expresiones imaginables. Es la ley de amor en funcionamiento con su más profundo significado, sin que importe la designación que se le dé a la fuente generadora. Constituye el mayor desafío para la inteligencia, especialmente en lo que respecta a su finalidad, cuando alcanza el esplendor del ser humano. Luego de que conquiste el discernimiento y la razón, la vida se corporifica en los 100 trillones de células de su organismo, en un incomparable mecanismo de armonía e interdependencia, bajo el control de la psiquis, en último análisis del self, original del cual proceden todas las manifestaciones físicas. Habiendo conseguido en esa fase la capacidad de pensar lógicamente, esta le permite penetrar en los antes insondables misterios del cosmos, tanto en el macro como en el microcosmos, y culmina en la ideación, en la percepción de lo abstracto, sobre todo en los sentimientos de amor, de ternura, de compasión, de esperanza y de alegría. Las manifestaciones primarias son lentamente sustituidas por la trascendencia, y el sí mismo participa de la elaboración de su propio destino, así como de los acontecimientos que le facturarán la conquista del infinito, sin permitirle en ningún momento el retroceso o la permanencia en una posición parasitaria inadecuada para el proceso de la evolución. La búsqueda de la plenitud se revela en él como la máxima aspiración que debe ser convertida en realidad. No obstante, a fin de conseguirla, son indispensables los instrumentos de la voluntad consciente y de las necesidades apremiantes, superando las imposiciones de la sombra que permanece junto a la lucidez mental. La plenitud es la gloria del ser, a la que se está predestinado por la imposición de la fuerza creativa, que no depende de las cosas, sino que es la resultante de la esencia, dependiendo de la cual cada uno es único y deberá unirse a la inteligencia cósmica para convertirse realmente en el ser consciente de la unidad universal. La plenitud diluye y absorbe la sombra, haciendo desaparecer todas sus marcas ancestrales que dificultaban el proceso de autoeliminación. Además, proporciona la verdadera cura de las enfermedades antiguas archivadas en el insondable ser, en su cuerpo perispiritual, encargado de modelar las formas físicas y todos los equipamientos de su fisiología y de su psicología. Con la recomposición del cuerpo emocional mediante la superación de los traumas, de los miedos, de la culpa, de la ansiedad posible, traza nuevos mapas que delinean los procesos de desenvolvimiento que se expresan en armonía y bienestar a medida que alcanza los niveles elevados donde se encuentra su destino. De manera, son superados los estrés, las desarmonías vibratorias y facilitada la comunicación equilibrada de todas las células con sus memorias activadas, lo que permite la armónica homeostasis.
Aun cuando desempeñan funciones completamente diferentes, esas células en su circuito perfecto en el organismo trabajan en conjunto en favor del todo, sin exaltación ni timidez debido al control que ejerce la mente sobre el cuerpo. Siempre hay intentos humanos tendientes a la buena vida, lo que equivale a decir el cúmulo de bienes y de confort, exigencias del ego en detrimento de la vida buena y serena de conformidad con el anhelo del self. Por lo tanto, la búsqueda de la transformación para mejor es a cada instante el himno de loor y de gratitud a la vida, que se experimenta en la consonancia con la armonía cósmica. En ese cometido no se producen alteraciones inmediatas significativas del ser, sino en la manera como vive, manteniéndose cada cual en su estructura superior en continua ascensión espiritual. Se dice que el mundo es el resultado de contrastes, lo que no deja de ser verdad, al menos en apariencia. Mientras tanto, son esos contrastes los que promueven el raciocinio, los que impulsan a las acciones saludables, los que ayudan a desenvolver las facultades sublimes del self. Pues si se fuese al contrario todo en orden y sin cambios, no existiría motivación ni justificación para luchar por lo luminoso y se accedería a un final degenerativo, carente de significado, despojado de un objetivo, porque se ignoraría el otro lado del acontecimiento evolutivo. La responsabilidad de los desafíos y de sus múltiples aspectos es invariablemente la naturaleza que arranca al individuo del estado de entorpecimiento para inducirlo al de lucidez. En todo están presentes las dos fases, lo claro y lo oscuro, lo alto y lo bajo, el yang y el yin, la tristeza y la alegría, el bien y el mal. La oposición de las fuerzas del universo es responsable de su existencia y ocurre de manera equivalente en el cosmos humano. La sombra muchas veces se disfraza y la ilusión de que se puede ser esencialmente bueno, noblemente generoso, completamente afectuoso, sin manchas ni problemas emocionales. Esa hazaña esclaviza a muchas personas desatentas y las arrastra al fanatismo religioso, racial, deportivo o de cualquier otra naturaleza, generando graves disturbios de conducta y represión de los sentimientos. Es normal y saludable permitirse experimentar una rabia momentánea, una tristeza justificada, una reacción ante la agresividad sin permitir, mientras tanto, que esos fenómenos emocionales se transformen en un estado generalizado de comportamiento. Esos trastornos provienen de la oscuridad que aún existe en el ser, que se va liberando de las imposiciones penosas para disfrutar del bienestar sin importarle la situación en que se encuentre. La sombra de esa forma no se convierte en un adversario perverso, sino en un auxiliar en el proceso de la autorrealización anhelada, pues el triunfo sobre las circunstancias en ocasiones denominadas aciagas es el responsable del equilibrio emocional. Mucho se teme la caída en el error, cuando se trata de una persona que aprendió a discernir la verdad de la impostura, la realidad de la fantasía, la conquista en relación con la pérdida. Si no existiese esa dicotomía, esa posibilidad, el sentido existencial perdería su significado porque todo estaría listo, terminado, lo que conduciría al tedio, es decir, a la falta de interés por la vida. Es indispensable que el lado favorable de todos los acontecimientos esté delante y detrás de la sombra como una invitación fascinante que será atendida en el momento oportuno. Quien no tropieza jamás avanza, porque cada camino presenta su dificultad y eso solamente le ocurre a quien está de pie avanzando. En ese sentido se torna indispensable buscar la armonía entre lo que se es y lo que se aspira a ser, evitando que la raíz de los acontecimientos se encuentre demasiado profunda, alejada de su capacidad para arrancarla cuando fuera necesario. El organismo sabe que necesita estar vivo y, en tal sentido, los órganos funcionan desde los diversos segmentos interconectados, demostrando qué es lo que se debe hacer en relación con el existir y el universo, el tener y el ser. De ese modo, la conciencia experimenta un continuo despertar, un natural estado de lucidez que capacita al individuo para una constante labor, para que enfrente las dificultades porque sabe acerca de la fatalidad evolutiva con la que está vinculada. Esta es la tarea soberana del ser que se expresa mediante gratitud.
Por lo tanto, buscar la trascendencia constituye el motivo básico del despertar hacia la realidad y la superación de la sombra. La sombra difícilmente será derrotada como si estuviese en un campo de batalla con el self, pero al ser conquistada por él, forma un conjunto de apoyo para la individuación. Aun cuando se tenga conocimiento de esta necesaria actitud de compasión en lo relativo a la sombra, una cierta indiferencia asalta a muchos de los luchadores que temen el desafío porque les parece imposible alcanzar el éxito. Por otro lado, los acomete una especie de melancolía a causa del hábito de vivir la paradoja del bienestar y del malestar al cual se está acostumbrado. En cierto modo, el dolor logra inducir al ser humano a esa actitud con el objetivo de liberarlo de su acuciante aflicción, influyendo en él para que luche con valentía, sin prisa y sin temer alguna pérdida. Nunca se pierde la batalla por la plenitud, porque cada conquista representa un tesoro que se suma a todo lo que ya se posee emocionalmente. Cuando alguien percibe que necesita hacer consciente a la sombra, como gratitud a la vida, pronto se desmoronan los planes perversos de mantenimiento de la ignorancia de sí mismo. En ese cometido, muchas veces se equivoca o pretende la victoria, experimentando momentáneamente el predominio de lo opuesto. El tiempo que superada la primera etapa, las demás le resultan más sencillas y edificantes por el inmenso placer que experimenta en cada conquista. El individuo normal posee algunos conflictos básicos como seguridad e inseguridad, amor y odio, miedo y valentía, aceptación y rechazo, alegría y tristeza. Cuando se derrota a alguno de ellos, de inmediato surgen las perspectivas para la conquista de algún otro en un permanente esfuerzo de autoperfeccionamiento. Dado que se vive en un caldo de cultura de violencia, de sexo desequilibrado, de drogadicción, de trastornos psicológicos de suma gravedad, las inseguridades respecto de todo se hacen naturales y constituyen la senda que habrá que recorrer para la integración en conjunto con aquellos que han conquistado la plenitud. De tal modo, la gratitud por la vida, cualquiera que sea la forma como se presenta en cada individuo, constituye la sublime aspiración que éste se propone alcanzar pleno y feliz por vivir. La tempestad azota la tierra y destroza todo lo que encuentra a su alcance, sembrando el pavor y la destrucción. Después que pasa la vida, renueva el paisaje, repara la flora y la fauna, restituyendo la belleza en un acto de gratitud al fenómeno agresivo. ¿Algún comentario? Muchas gracias. 4. La conquista de la plenitud. Mediante la gratitud, ejercitación de la gratitud, aplicaciones de la gratitud, rendirse a la gratitud. La psicología de la gratitud de ninguna manera puede ni debe prescindir del estudio de la trascendencia del ser humano. La casi infinita multiplicidad de caracteres y de identidades de las criaturas hizo que surgieran, a partir del siglo XIX, las diferentes corrientes de la psicoterapia, todas valiosas mientras no generalizan sus postulados, estableciendo conceptos y métodos psicoterapéuticos rígidos por la atención de sus pacientes. Al final, el gran éxito de los recursos curadores está siempre vinculado al esfuerzo personal del paciente, a su interés por la recuperación de la salud y el bienestar, ofreciendo su indispensable contribución, sin la cual hasta los más eficientes medios de auxilio, si no resultan inocuos, son de efímera duración. Toda generalización peca por producir, en general, fanatismo o prejuicio insano. La psicología clásica, al igual que las que surgieron en diferentes escuelas de experimentación clínica, tienen el deber de considerar al ser humano más allá de la dualidad cuerpo-mente en su condición de espíritu inmortal, incluso cuando no se acepta la posibilidad de su supervivencia a la muerte orgánica. Es un compromiso científico el estudio de todas las variantes sin prejuicio en cuanto a su legitimidad. Eso tiene que ver con que los pacientes provienen de todas las capas culturales y sociales, religiosas y positivistas, creyentes y desvinculadas de los credos espiritualistas. El resultado de tal
procedimiento será siempre positivo en cuanto al auxilio a la clientela constituida por ansiosos y trastornados. Las investigaciones del magnetismo, por ejemplo, así como también del hipnotismo, combatidos al principio con vehemencia, hicieron durante los últimos 25 años del siglo XIX, en diferentes academias adheridas a las pautas del materialismo vigente, una valiosa contribución para el descubrimiento y la comprensión del subconsciente, como también con posterioridad del inconsciente. Restringidos a los prejuicios vigentes de inmediato, fueron rotulados todos los fenómenos de tal procedencia y más tarde también los fenómenos mediúmnicos y anímicos como psicologías, histeria, disociación, epilepsia, alucinaciones, personalidades múltiples y otras designaciones que no corresponden a la realidad. En consecuencia, ante esa conclusión, médiums y sensitivos de diferentes cualidades, por más que demostrasen la intervención de los llamados muertos en sus comunicaciones bajo el riguroso control de destacados científicos, fueron considerados portadores de estados de conciencia alterada y por lo tanto psicópatas. El doctor Pierre Janet, por ejemplo, con su tesis del automatismo psicológico, redujo todos los fenómenos a personificaciones parasitarias y fue recibida con aplausos por muchos de sus pares. De igual manera, el doctor Flournoy, al estudiar a Helene Smith y constatar su mediunidad, también recurrió a explicaciones que no podían encuadrar con certeza los múltiples fenómenos observados. Frederick Myers, por su parte, constató la realidad de la fenomenología mediúmnica, especialmente por medio de la señora Newman, y tuvo la valentía de afirmar que las comunicaciones no afectaban al estado normal de las personas. William James, el gran psicólogo pragmático norteamericano, luego de observar seria y demoradamente las comunicaciones mediúmnicas de la señora Piper, se convenció de su realidad y sostuvo que para demostrar que no todos los cuervos son negros, alcanza con presentar un cuervo blanco, lo que desalentó a los exigentes incrédulos. Con el advenimiento de la psicología transpersonal, con Maslow, Grof, Kubler-Ross, Pierracos y toda una élite de psicólogos, psiquiatras, neurólogos y otros especialistas en los memorables seminarios en Big Sur, California, Estados Unidos, se presentaron más amplias posibilidades de éxito con la aplicación de psicoterapias en pacientes portadores de obsesiones espirituales, de traumas y culpas de existencias pasadas, abriendo espacio para procedimientos compatibles con la psicogénesis de cada trastorno. Cada ser humano es un cosmos específico cuyo origen se pierde en los arcanos del infinito. Trascendente refleja las experiencias vividas y acumuladas en el inconsciente personal profundo, así como registradas en el inconsciente colectivo, produciendo los lamentables procesos de alienación. La sombra colectiva resultante del prejuicio académico reinante domina la sociedad y un sentimiento de susceptibilidad genera culpa y animadversión, violencia y frustración, miedo y soledad, convirtiendo en ingrato al ciudadano que se debería transformar en una antorcha de deslumbrante luz, modificando el paisaje social y moral de la humanidad. La perspectiva de la trascendencia ofrece al ser humano un significado igualmente grandioso, porque no finaliza su ciclo evolutivo cuando le ocurre la muerte. Se transfieren sus metas del ciclo estrecho de la obligación corporal a la inmensidad cósmica, prolongándose indefinidamente. El ego transitorio en esa nueva percepción modifica el comportamiento ante la fascinante comprensión de la inmortalidad y libera al self de su construcción afligente. Ese enfoque de la inmortalidad igualmente produce la maduración psicológica, etiquetando al individuo de seguridad moral, de identificación con la vida, de modo que supera las crisis existenciales que ya no lo perturban. La ignorancia respecto del ser integral es responsable de muchos conflictos, tales como el miedo, la ansiedad, la inseguridad y la falta de un objetivo existencial, dado que si de un momento para otro la muerte cegara la vida, todo se reduciría a la nada. La trascendencia, por su parte, favorece el sentido de la gratitud en todas las circunstancias, proporcionando un comportamiento saludable, relaciones edificantes y
inefable alegría de vivir con los ojos puestos en un futuro promisorio. Cuando tanto el hombre como la mujer se reconocen inmortales, tienen perspectiva de alcanzar la plenitud debido a que es inevitable la posibilidad de reparar errores y rehabilitarse de los agravios que practicaron para volver a comenzar y obtener éxito en las iniciativas que quedaron marcadas por los fracasos. Agradecer emocionalmente el hecho de que sea trascendente es una autopsicoterapia del optimismo que libera al narciso interno de su imagen ideal, disolviendo el síndrome engañoso de Peter Pan e infundiendo responsabilidad para la conquista de la individuación como consecuencia de la maduración psicológica, que dará por resultado el estado luminoso. No más enfermedades ni estados enfermizos en el individuo que se encontró a sí mismo, que se descubrió inmortal y avanza rumbo a su plenitud. ¿Un comentario? Sí, aquí se había mencionado que hay diferentes corrientes de psicoterapia y también se había mencionado el hipnotismo. Entonces, sí, ya efectivamente se está tomando en cuenta el hipnotismo también en estas situaciones de la psicoterapia, dependiendo de la corriente a la que se esté refiriendo. Y esto como parte de los tratamientos que se necesitan según el problema que pueda tener la persona. Y aquí se mencionaba también que todos estos aspectos son importantes. Y también se había hablado de la psiquiatría, que también es importante en estas situaciones de las psicoterapias. Entonces me venía a la mente también el hecho de que aquí nos están diciendo que la psicología y la psiquiatría son importantes y que son ayuda también para ciertas situaciones a nivel emocional y también a nivel espiritual, porque repercute en el cuerpo, tanto en el cuerpo físico como en la mente. Entonces considero yo que hay que tener esto en cuenta y no hay que olvidarlo, porque un día miramos, leemos algo, vemos una enseñanza, alguien nos hace comentarios que nos hacen reflexionar y pensamos, sí es cierto, tiene sentido lo que nos está diciendo, pero al día siguiente se nos olvida y volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, como por ejemplo esto de la psicología y la psiquiatría, que no es la primera vez que nos están mencionando en los estudios del espiritismo que es importante ayudarse con la psicología y la psiquiatría. Lo han dicho en diferentes ocasiones y se nos olvida también en diferentes ocasiones. Y pensamos o piensan que no sirve la psicología y que no sirve la psiquiatría. Y tienen su función y su campo de acción. Solamente. Muchas gracias. Continuando con la lectura en la página 89, tenemos el título Ejercitación de la gratitud. Todas las conquistas del conocimiento y de la experiencia de vida son el resultado del entrenamiento de la ejercitación. Cuando el self se encuentra en proceso de desenvolvimiento, las emociones aún se caracterizan por las herencias del instinto, que se van modificando lentamente, hasta alcanzar las nobles mesetas del amor y de la gratitud. No sea de extrañar que las conductas humanas durante ese proceso se presentan afectadas por el egoísmo generador de la ingratitud. El individuo se atribuye méritos que no posee y todo aquello que percibe lo considera una consecuencia de su valor. La permanencia de la sombra obstaculiza su discernimiento y le impone situaciones embarazosas e incluso perversas. Ese tránsito de curso demorado se va modificando a medida que se acumulan las experiencias edificantes como resultado del entrenamiento y produce lucidez para la comprensión de la felicidad luego del descubrimiento del significado existencial. Por lo tanto, el único sentido del ser humano propone como foco primordial la emoción del amor a la cual se
accederá. En el océano del amor todo se confunde en plenitud a continuación de la superación del ego y de los arquetipos perturbadores. Existe la necesidad inmediata e impostergable de reservarse espacio y tiempo para el entrenamiento del perdón, tanto como de las otras expresiones del amor, a fin de descubrir la alegría que como resultado de alguna satisfacción sea un efecto del acto de amar. Para que se pueda alcanzar ese propósito, se vuelve urgente el deber de sumergirse en el self, para el encuentro con la conciencia, al principio en un monólogo y después en un diálogo edificante e iluminativo. En lo que respecta a la conquista de la conciencia, es decir, a su desenvolvimiento en el sentido de la victoria plena, Jung establece 5 etapas. La primera etapa, a la que él denomina participación mística, corresponde a la conquista de la identificación, entrena la conciencia del ser y todo lo que le atañe en el entorno de su existencia. Sucede que se hace difícil existir en el mundo sin que se produzca ese fenómeno de interdependencia entre el ser y lo que se halla alrededor suyo. En ese sentido, la identificación es muy variada si se considera a aquellos que todavía son víctimas de las sensaciones y permanecen vinculados a los objetos y las vivencias entre sonrisas y sufrimiento. Hay quien se identifica y se apasiona por la casa donde vive, por el instrumento de arte al que se dedica, por el automóvil u otro vehículo, cualquiera, y comienza a experimentar los sentimientos de sí mismo en relación con cada objeto. Otros se vinculan a sus familias de igual manera y experimentan sentimientos de introyección y proyección. Además de la propia identificación, en la segunda etapa ya se expresa la conciencia que distingue al yo y al otro. Al alcanzar ese periodo en que se puede diferenciar el sujeto del objeto, el self que se es en relación con el otro ser, descubre e identifica las diversidades con las que cada cual está constituido en esa fase. Aún perduran los intensos vestigios de la proyección en el otro, que se va diluyendo y de ese modo favorece la identidad. En la tercera etapa, las proyecciones se transfieren hacia símbolos, lecciones, principios éticos y propician la comprensión de lo abstracto como la realidad de Dios en alguna parte. El concepto vigente de ese Dios en cuanto punitivo o compensador representa la proyección transferida de los padres hacia algo más trascendente o incluso mitológico. En la cuarta etapa tiene lugar a la superación de las proyecciones, que abarca también las caracterizadas por la trascendencia de lo abstracto y de las ideas. Surge entonces el centro vacío, al que podríamos denominar como el hombre moderno en busca de su alma. El utilitarismo y el interés inmediato se apoderan del individuo como sustitutos de las proyecciones anteriores. Mientras tanto existe el predominio del placer y los deseos de fácil control, pudiendo ocurrir, si no se permitieran esas sensaciones, emociones, la caída en trastornos depresivos. En ese mundo nuevo no existen contenidos psíquicos, haciendo que cada cual se sienta realista. Ese es el momento en que el ego se siente como si fuera su propio Dios, capaz de hacer y concluir, siempre de manera personal, respecto de todo lo que le atañe, seleccionando lo que es verdadero y lo que no, aquello que merece consideración o desprecio. Con tal comportamiento egoico, no es difícil cometer equivocaciones lamentables derivadas de la autopresunción, de los juicios precipitados respecto de los demás, pudiendo volverse un megalomaníaco. Se pierde el anterior control de las convenciones sociales en relación con los demás individuos y con los modelos de comportamiento aceptados y asumidos por convención. Mientras tanto, no todas las personas en el desenvolvimiento de su conciencia alcanzan esta etapa y permanecen solamente en las iniciales. Por último, la quinta etapa, cuando ya ha madurado psicológicamente, el individuo pasa a la reintegración de la conciencia con la inconsciencia y descubre sus propios límites, los del ego, alcanzando lo que podríamos denominar una fase de actualidad, considerando la función trascendente y el símbolo unificador.
libre de los arquetipos en imágenes que caracterizan al otro, conforme con la experiencia de la etapa anterior, la cuarta identifica los gloriosos poderes del inconsciente. En esa fase de modernidad o de actualidad, la conciencia reconoce la vida psíquica en las proyecciones, ya no compuestas con los sustratos materiales o incluso formadas con ellos, sino de la realidad de sí misma. El insigne maestro, mientras tanto, no se detiene ahí y hay momentos en los que parece proponer otras etapas, cabiéndonos detenernos en las que son más compatibles con los objetivos de nuestro trabajo. En esa fase en que la conciencia identifica al inconsciente y ambos se funden, surgen las aspiraciones de lo bello, de lo ideal, de lo uno, de la individuación. A fin de que genere esa plenitud, el sentimiento de gratitud a la vida, a todos los que han contribuyen a que el mundo sea mejor y que las dificultades sean subsanadas, los que ofrecieron su ayuda en el transcurso del desenvolvimiento intelecto-moral, se transforma en un impulso hacia el estado luminoso en el que ya no existe la sombra. No obstante, para culminar en esa aspiración, es indispensable el entrenamiento constante, la ejercitación de la gratitud. Al principio, puede incluso presentarse como un acto de deber o de retribución por todo lo que se disfruta, aunque no esté presente el sentimiento, por causa de la falta de madurez psicológica interna. Sin embargo, el hábito que se formará estimulará la continuidad de la valorización de todos los acontecimientos, como también de las personas con las cuales se convive, ampliando la percepción de que ese sentido de fraternidad digna y retributiva proporciona una inefable alegría de vivir. Creado el estímulo gratulatorio, todo asume un significado relevante, propiciando un mejor entendimiento respecto de los acontecimientos existenciales, incluso de aquellos que se presentan en forma de sufrimiento, es decir, que tienen un momentáneo carácter afligente o desagradable, que puede ser superado mediante el empeño de hacerse útil para comprender el esfuerzo de los demás en la edificación del mundo mejor, así como entender mejor sus fracasos y sus persistentes sacrificios para enmendarse. Es habitual que, al hacer un juicio respecto de la conducta de los otros, con un especial análisis cuando se trata de cuestiones perturbadoras en contra de alguien, pronto se llega a una conclusión equivocada sobre la manifestación de la conducta del otro, del que se volvió inamistoso, y se realiza una proyección inconsciente de los propios conflictos. Todos los individuos tienen dificultades para superar las cuestiones perturbadoras, especialmente cuando proceden de los atavismos que se organizaron en el pasado. Dependiendo de dónde hayan efectuado su trayectoria, la tolerancia, que es la expresión de comienzo de una amistad, facultará que se entienda que, dado que no es sencillo para uno mismo el cambio para mejor, no debe ser de manera diferente cuando se trata de los otros. Al intentarse, aun con errores y aciertos, la ejercitación de la gratitud, llega el momento en que el ser se enriquece del júbilo del ser gentil y agradecido, no solo por las palabras, sino principalmente por las actitudes que hacen agradable la existencia, y de esta manera ampliando el círculo de bienestar alrededor suyo, modificando los paisajes emocionales desorganizados. La gratitud posee esa maravillosa cualidad de convertir al mundo y a las personas en más bellos y más queridos. ¿Algún comentario? Sí, aquí se estaba mencionando también acerca de las emociones. Y se mencionaba que la emoción del amor es primordial y efectivamente es el motor para muchas cosas buenas. Pero también se mencionaba que había que estar alejado también de las emociones que están exaltando el ego. En ese sentido se podría decir que son peligrosas. Por ejemplo, alguien que se siente realizado con que le estén ensalzando, con que le estén exaltando, está en una situación de peligro, porque esa digamos, situación puede llegar a vanidad, a soberbia,
al orgullo y enceguecerse. Entonces considero que sí hay que tener bastante cuidado, porque sí hay emociones que nos pueden poner en peligro. Sí, gracias, Lupe. Continuando con la lectura, en la página 94 dice, subtítulo Aplicaciones de la gratitud. Cuando se piensa en las aplicaciones de la gratitud, el arquetipo correspondiente organiza la historia de los acontecimientos para proporcionar un nuevo paso en la conquista de la conciencia. No se trata de una conquista convencional, sino de la posibilidad de entender mejor la realidad y de una forma de reconocimiento a la trascendencia de la vida, a su belleza, a su significado. Es lógico que surja una cierta nostalgia conceptual en torno de la gratitud, de conformidad con la herencia ancestral, que debe ser superada mediante el sentimiento de ser útil y la participación activa en el proceso de crecimiento de la sociedad como un todo, así como del individuo en particular. El ser humano es un co-creador de los reflejos de la realidad en la historia de la evolución moral y espiritual, revelada en un todo que muchas veces se presenta en los paisajes del inconsciente como sueños arquetípicos que se transforman en indicadores de las metas para alcanzar. Todas las criaturas tienen roles de relevante importancia que desempeñar en el universo, permitiendo que la conciencia refleje los acontecimientos del cosmos y logre introyectarlos en la conciencia individual y finalmente en la colectiva. Heredero de las experiencias personales, el ser humano es invitado a crecer en cada etapa de su proceso de desenvolvimiento ético-moral, convirtiendo en experiencia pequeños valores que se transforman en significados profundos. Es lógico que se desee producir realizaciones de gran porte, capaces de provocar admiración en un proceso de exaltación del ego. No obstante, son aquellos que aparenten poco valor las que perfeccionan el carácter y contribuyen a la salud emocional porque están más vivas en la existencia cotidiana de cada uno y de todos en general. La solidaridad, por ejemplo, que fascina a las masas, cuando es exaltada en la comunicación mediática, raramente se ejercita como aplicación de la gratitud, debiendo propiciar el hábito de sea útil, de que se esté vigilante y lúcido siempre para ayudar contribuyendo en favor del cambio del status quo vigente hacia un escalón histórico y moral más elevado. Volver a descubrir la solidaridad participando activamente de las tareas colectivas y auxiliando con los recursos de la comprensión, de la bondad y de la tolerancia fraterna en torno de las deficiencias de los otros y de las dificultades que debe enfrentar la mayoría todavía en la infancia psicológica, es una conducta relevante y de elevada magnitud. Esa cooperación se expresa mediante el interés de hacer más feliz la existencia en la tierra, de disminuir los nexos de oposiciones y de desaliento moral, social y económico a través de los puentes de la gentileza y del auxilio de toda índole, que se pueden colocar a disposición de aquel que los necesita. Ese esfuerzo confiere conciencia al ego sobre su responsabilidad de superar la sombra y vincularse al self, en una acción dinámica portadora de edificaciones significativas. Tal conducta favorece al individuo con la alegría de vivir y lo ayuda a la liberación del estrés, evitando que caiga en la neurastenia o en la depresión. Cuando se ejercita el sentimiento de gratitud, se automatiza el comportamiento que se fija en el inconsciente y comienza a exteriorizarse en otras oportunidades sin ningún esfuerzo. La conciencia objetiva, la psiquis, está siempre relacionada con la subjetividad del ego y por lo tanto es imprevisible, mientras que el inconsciente con los estereotipos archivados responde con la significación esperada y que se desea. Con el sentido de ampliar el listado de la gratitud, es válido que se considere la ternura que ha estado perdiendo espacio en el comportamiento de los individuos prevenidos contra los acontecimientos perturbadores y que prácticamente solo se manifiesta en las relaciones de mayor intimidad, en los momentos de emoción afectiva especial, entre los familiares y los amigos más próximos. La ternura, mientras tanto, debería ser una conducta espontánea de modo de irradiar gentileza y placer en la convivencia. Con todo lo que rodea al individuo, la naturaleza y sus expresiones,
Los seres humanos, incluso aquellos que no son amistosos, que están atormentados por los conflictos en que se permiten permanecer. La ternura es un resultado de la cultura y de la vivencia de las acciones superiores del amor, que establece paradigmas de conducta ennoblecedora que se exterioriza en curiosos fenómenos de simpatía y generosidad. Todos los seres necesitan del estímulo, de la ternura, que mantiene las relaciones en los momentos difíciles, de los afectos, cuando se van desgastando, de modo de interrumpir del flujo de la animosidad cuando se hace presente. En las uniones sexuales, por ejemplo, uno de los factores de futuras desinteligencias es la falta de ternura, con que relacionan los componentes de la pareja. Como experimentan mayor atracción por el placer sexual, las personas casi no valorizan la convivencia porque tienen carencias de afecto en su interior y esperan que sean llenadas por la otra persona, que también padece la misma ausencia de afectividad personal. Pasadas las sensaciones del placer valorizado, surgen las dificultades de los solitarios de a dos, que se olvidan de ser solidarios recíprocamente. Al no existir la ternura que estrecha los vínculos del amor entre aquellos que constituyen la pareja, el goce disfrutado es muy fugaz y da lugar a aspiraciones diferentes, abriendo la mente a sueños y ambiciones en cuanto a que otro le proporcione algo más que la fiebre del deseo y la concreción inmediata. En consecuencia, nace la insatisfacción, la búsqueda de alguien que sería el ideal mitológico de la perfección sin la preocupación personal de lo que ese buscado con ansiedad también desea. Sería el caso común de muchas personas que dicen estar aguardando al ser ideal para su vínculo, teniendo en vista que esa es una visión generalizada, y como todos están aguardando que sea el otro el que llene el vacío de su existencia, aumenta la cantidad de los solitarios e insatisfechos en todas partes, incluso en la multitud, en la familia, en las vinculaciones de la afectividad apresurada. La ternura propone la preocupación portadora de bienestar cuando se piensa en el otro, buscando la mejor manera de hacerlo feliz, manifestando la comunicación jovial, los contactos afectuosos demostrativos de la necesidad de la presencia y de la reciprocidad afectiva. El tiempo sin tiempo, del que todos se quejan en la actualidad, pero pareciera irresponsable de las carencias de toda índole, cuando en verdad es precisamente la ausencia de afectividad la que genera las fugas psicológicas, las transferencias hacia las cosas y los lugares, ocupando la oportunidad útil en búsquedas y actividades secundarias frustrantes. Es indispensable que se encare la propia deficiencia afectiva con el propósito de remontarse hasta las causas inmediatas y también remotas, reservándose momentos para el autoexamen de la conciencia a los fines de la trascendencia hacia el encuentro con el ser profundo. Cada vez que la sombra enmascara los sentimientos del individuo, impidiendo que la realidad se asome, la fuga lo mantiene encarcelado en lo conveniente, en aquello que le gustaría hacer, empujándolo hacia el miedo de que sea develado, y genera de ese modo un conflicto absolutamente innecesario, de fácil eliminación mediante el empleo del coraje para el discernimiento relativo a asumirse tal como se es, pese a los límites, a las dificultades, o bien con los sentimientos de gratitud y las realizaciones ya conquistadas. La sombra, siempre vigilante, está armada contra las conquistas nuevas, en un mecanismo de autodefensa para la supervivencia, ocultándose en el ego. Nunca estará de más el cuidado para identificarla y elaborarla, diluyendo su influencia y liberándose para asumir la propia realidad. La gratitud contribuye a esa batalla silenciosa que se desarrolla en la psiquis, porque ofrece una visión amplia del mundo y profundo en cuanto a todos aquellos que forman parte del círculo de las amistades humanas. ¿Algún comentario? Sí, aquí se había mencionado sobre la conquista de la conciencia. También se había mencionado el valor ético-moral. Entonces hay que tener bastante presente y tomar bastante en cuenta que esta conquista de la conciencia, que tiene relación con el valor ético-moral, es una situación relativa también, porque dependiendo de cómo sea
cómo sea la escala de valores morales de cada persona, así es como va a ver la situación desde el punto de vista de su conciencia. Entonces considero que sí hay que tener vigilancia también, así como se mencionaba en otras oportunidades, lo de orar y vigilar nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos. En este sentido pienso que hay que también vigilar nuestro entendimiento, a ver si efectivamente vamos por buen camino o se nos está torciendo la manera de interpretar las cosas. Porque para alguien puede estar bien una acción según su conciencia, pero para otro puede ir variando. Pero como mencionaba, depende de cómo estén los valores éticos y morales. Entonces pienso que sí hay que tener bastante control con esto. Muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar la reunión de esta noche con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.